Muy buenos días. Hoy en Metafísica vamos a tratar de concluir con Dante Alighieri, la versión que estamos glosando de Erich Auerbach. Ya hemos expuesto en esa trama compacta, entrelazada, interrelacionada del orden físico y su cosmología aristotélico, tolemaica, tomista, y este orden moral que estamos terminando ahora. Hemos visto el orden moral del infierno, del purgatorio, y ahora vamos al paraíso. Y después concluiremos ese entramado con la parte histórico-política. El orden moral del paraíso connota ese haber sido regenerado por el baño en el leteo y en el eunoé. Ahora, ya bajo la guía de Beatriz, Dante comienza la ascensión a las esferas celestes. Y estas son el paese sincero, el sincero país, la patria de las almas redimidas creadas directamente por Dios. Y la esfera de uno de los cielos de estrellas está antecediendo a la rosa del empirio. Y hay una explicación perspicaz aquí, nacida del espíritu de la teología escolástica, en la que se aumenta el placer sensible e intelectual que la comedia. La teoría de los 7 dones del Espíritu Santo está empalmada aquí en el orden moral del paraíso, porque son 7 grados de la caritas, los 7 grados del amor, que se verán después expresadas en las 7 moradas de Santa Teresa. Y hay una teoría para el paraíso que Dante no la explica expresamente en un pasaje decisivo en el que sí comenta su significado. Y si bien es legítimo considerar el edificio entero de la doctrina de la Suma Teológica como el principio informante de su pensamiento, es peligroso entresacar determinados pasajes dogmáticos de ella para la solución de un determinado problema, máxime cuando el mismo Dante, que no disimula nunca los principios dogmáticos de su obra, no hace referencia a ellos. Las esferas celestes, a través de las cuales es elevado Dante a la visión de Dios, no son, al contrario de los círculos del infierno o los grados del purgatorio, el verdadero lugar de residencia de las almas que se encuentran allí, sino que su aparición en una de las esferas solo sucede para hacerle evidente y sensible a Dante el rango que ocupan en la jerarquía celeste, su verdadera patria, su destino final. Está más allá de todos los lugares, está en la comunidad de los bienaventurados, es decir, en la rosa blanca del empíreo. También en ella está representada la jerarquía de los bienaventurados. Y hay una separación en bienaventurados de la antigua y de la nueva alianza. Y las dos cumbres de este ascenso al paraíso son la Virgen María y Juan Bautista. Están sentados al lado de Cristo. Y los que están sentados a su lado no se refieren directamente al orden moral del mundo, sino que representa la meta de la historia sagrada y pertenece al orden histórico-político que veremos. Y son grandes patricios de este reino, que son las raíces de la rosa. Y no parece haber sido llevada a cabo la jerarquía moral de la rosa blanca. Dante ve más de 1000 gradas en la rosa blanca, pero solo cita 7 nombres de una parte y 3 de la otra. Y dice expresamente, lo cual se infiere del cuadro general, que las filas prosiguen en las profundidades. Así, los 7 niveles representados por María y Juan, Eva y Francisco, Beatriz, Raquel, Benedicto, Sara, Agustín, Rebeca, Judith y Ruth, son solo los niveles superiores de la jerarquía, y por ello no se pueden conciliar con el orden de las esferas celestes, que simboliza la totalidad del orden moral del paraíso.
Todos estos grados o estas gradas tienen en común que hay una felicidad por la visión de Dios. Es la visio Dei, la visión de Dios, en la que todos encuentran la paz. Pero nadie es capaz de conocer a Dios por completo, ni siquiera María, ni los órdenes superiores de los ángeles. Únicamente Él ve y se ve perfectamente. La graduación de la contemplación de Dios emana de la gracia sobrenatural, para cuya adquisición el mérito es una condición necesaria, pero no suficiente. La gracia es voluntaria y está por encima de todo mérito. La gracia es la que genera la visión. De la visión surge la medida de la luz de amor, incandescente, la luz incandescente del cielo, de la caritas patriae, de la patria de la caridad. Y esta se manifiesta en el grado que irradia en el alma, en la caritas viae, la vía, el camino de la caridad. Es propio para que lo ejerzan y lo transiten las almas racionales, para mencionar al hombre y a sus caracteres humanos en la jerarquía eterna del reino de Dios. La esfera más baja y menos luminosa es la de la luna, que según la tradición astrológica es fría, húmeda, inconstante y fácilmente influenciable. La segunda esfera es la de Mercurio, y se puede interpretar como un anteparaíso, y este astro, Mercurio, es el símbolo de la actividad múltiple, de la habilidad artística, así como del afán de gloria y de amplia influencia. Dante hace aparecer en esta esfera las almas que fueron activas en la tierra, pero se entregaron y se movieron en exceso por alcanzar la gloria. Las 4 esferas siguientes parecen representar las formas de la caritas, de la vida activa, las 4 virtudes cardinales. Venus, el astro de los que aman, la temperancia. El sol, en el que aparecen los padres de la iglesia y los teólogos, la sapientia o prudentia. Marte, el astro de guerreros y mártires, la fortitudo. Y Júpiter, el astro de príncipes y nobles, la justitia. La última esfera planetaria, la de Saturno, es el lugar en el que comparecen las almas de la vita contemplativa, que dedicaron su vida por completo a la contemplación ascética. Y aquí se ve cómo ya desde la existencia terrenal hay una forma de aproximarse a Dios, una preparación a la contemplación celestial. Con Saturno concluye el orden moral del mundo en lo que se refiere a la representación física del destino final de cada alma por separado, y comienza la ascensión a la verdadera Civitas Dei. Y allí está el triunfo de Cristo en forma de un gran sol que ilumina los muchos millares de astros congregados a su alrededor. Se permite ver desde allí la coronación y ascensión de María en pos del Salvador ya ascendido, y se ven los frutos de la redención. Están las virtudes teologales. Pedro corresponde a la fe, Santiago a la esperanza y Juan a la caridad. Ahora, más allá de Saturno, tan solo se hallan los grandes dignatarios de los reinos de los cielos, cuya vida terrenal no necesitaba ningún tratamiento literario nuevo. Pero aparecen 2 de estos santos, San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán, que en el siglo anterior a Dante Alighieri están fundando esas 2 órdenes mendicantes de los franciscanos y los dominicos. Como en la gloria del empirio en la que deberían aparecer no había espacio para ello, Dante les deja que cuenten sus vidas. En la esfera del sol, el dominico Tomás relata la vida de San Francisco de Asís y el franciscano Buenaventura la de Santo Domingo de Guzmán. En el cielo de las estrellas fijas, el cielo de la prima milicia o de la humanidad redimida, se une el triunfo a Cristo, y ahí se da cuenta del drama de la redención, dando paso al tercero y último de estos sistemas de la comedia, el histórico-político. Y ahora pasamos a este orden histórico-político. Es fundamental. Esto es obviamente previo
a Maquiavelo, previo al renacentismo, previo al humanismo, previo a Tomás Moro, previo a Rotterdam, es previo a esto. Y es, se puede decir, la última cosmovisión histórico-política cristiano-católica la que está ofreciendo él. Después vendrán, poco después de él, lo que será el humanismo y el renacimiento, y que ya se verá una secularización de esto. Al caer Adán, la humanidad había perdido la pureza y la bondad originales. Había sido creado así, en pureza y bondad original, y fue castigada con la condenación, como Lucifer, el ángel caído. El pecado original que Eva cometió no fue probar de la fruta prohibida en sí, sino el haber traspasado los límites, que hoy se llama, con un término griego que se menciona y no se entiende muchas veces bien, la hibris. La hibris es la desmesura. Esa desmesura es la transgresión de los límites, de la que se nos habla aquí. Allí, tierra y cielo obedecen, pero solo una mujer que acaba de ser creada no soporta permanecer dentro del ámbito que le corresponde. Y así como antes había estado en lo más alto, ahora se precipita a lo más hondo. Y solo la infinita misericordia de Dios podía perdonar al ser humano y devolverle a su primer estadio. Ahora, Cristo es el misterio que satisface la justicia de Dios al hacer que un ser humano expíe el pecado original mediante la humildad y mediante su pasión. Es un premio inmerecido de la ilimitada bondad, un regalo que supera toda justicia. Y hay una idea particular que es la de la misión de Roma. Procura Cristo al pueblo romano un espíritu de sacrificio y fuerza heroica. El mundo heroico, redimido, debía reposar en perfecta paz, en la suprema culminación terrenal hasta el día del juicio final. Por ello, Roma se convierte en el centro de la cristiandad y en la sede del Papa. Roma se convierte en un espejo tal del orden divino del mundo que el paraíso llega a llamarse alguna vez aquella Roma onde Cristo è romano, de la Roma en que Cristo es un romano. Y este es el poder espiritual del Papa en este comienzo sacrosanto que se degenerará precisamente ya en los momentos de Dantes estaba cultivándose o incubándose y va a estallar con la podredumbre que viene después. Pero ya él estaba enfrentado con Bonifacio VIII, sin embargo respetaba la investidura papal como sucesor de Pedro y cabeza de la Iglesia. El poder espiritual del Papa no debía poseer nada, porque este reino no es de este mundo, y el poder mundano del emperador legítimo, porque lo ha instaurado Dios, y que tiene en su poder todas las cosas terrenales. De esta manera, confluye toda la tradición romana en la historia sagrada. Pero tu misión, le dice al Papa, Dios, es, acuérdate, pueblo romano, de regir las naciones con tu imperio. Y el Ave María. Y aquí viene un símbolo, el símbolo del águila romana, de cuyas acciones habla Justiniano. Y hay un águila romana de cuyas acciones había hablado Justiniano en el cielo de Mercurio, antes del advenimiento de Cristo, la precursora y posteriormente la ejecutora de la voluntad divina de la salvación. El tercer César, que es Tiberio, es el juez legítimo del ser humano Cristo, es el vengador, ejecutor del pecado original, el que satisface la cólera de Dios, el conquistador de Jerusalén. Tito es el ejecutor legítimo de la venganza sobre los judíos. Y en lo más profundo del infierno, en las fauces de Lucifer, están junto a Judas los asesinos de César, Bruto y Casio. Es muy importante e interesante advertir las metáforas, los símbolos, los mitos que están agazapados en estos relatos no del poema sacro, sino de las Sagradas Escrituras en sí. Hay una serie de Netflix que están pasando ahora que se llama Los Bárbaros. Y ahí están otros símbolos zoomórficos. El águila, como aquí, connota Roma, que está dominando a Germania
El lobo domina Germania. El enfrentamiento del águila con el lobo es un preludio de lo que va a ser la invasión de los bárbaros, que va a generar después el Sacro Imperio Romano Germánico, águila y lobo. Bien, sigamos con la zoomorfia que tenemos aquí. Por segunda vez, el mundo reniega de la voluntad divina y nuevamente el pecado es traspasar el signo, una transgresión del orden terrenal del mundo establecido por Dios. Y este se representa simbólicamente en el destino del carro místico en el paraíso terrenal, y Cristo es el grifo, ese animal mitológico. La cruz y el águila connotan, en famosas interpretaciones evocadas por Auerbach, atribuye al águila, este estudio dantesco, el mismo significado que para la cruz, incluso para la redención individual. El secreto de la cruz y del águila en la Divina Comedia es una obra de Valli del año 1922, de un italiano, que después escribe La clave de la Divina Comedia en 1925. Y aquí están interpretados estas figuras mitológicas. Cristo, el grifo, que ha atado el carro al árbol del que Adán tomó la fruta prohibida y que ahora significa el orden terrenal universal o el imperio romano. El carro de la iglesia resiste los ataques del águila, las persecuciones a los cristianos de los primeros emperadores romanos y del zorro, nuevo animal, que aparecen, no es una casualidad, luego en Maquiavelo. El zorro son las sectas heréticas del cristianismo primitivo. Pero cuando el águila cubre el carro con sus plumas, alegoría de las donaciones de Constantino, entonces comienza la perdición. Eso que se ha dado en llamar la era constantiniana de la Iglesia es lo que va a resonar en el siglo XXI con los Vatilix de Benedicto XVI y hoy con el Papa Francisco, cuando se denuncian todas las corrupciones que hay en la curia romana. El primero que lo denuncia sistemáticamente es Dante Alighieri, que ese era el comienzo de la perdición, ese constantinismo, ese apetito de lo temporal, las riquezas, lo terrenal, el poder político, que está en los papas renacentistas, lo vio y denunció tempranamente, por supuesto, mucho antes que el señor Martín Lutero, el señor Dante Alighieri. Eso significa el orden histórico político degenerado, corrupto. La corrupción mayor está para Dante en la curia romana, que es como una prostituta. Ahora hay libros sumamente interesantes, uno que ha salido publicado en el 2020, sobre la metáfora de la iglesia como prostituta. Un invento, como les estoy mostrando, un invento del señor Martín Lutero. ¿Qué es lo que pasa cuando la curia romana adquiere todo ese apetito y voluntad de poder, de placer, de riquezas? Saca al mundo de su quicio. El mundo está desquiciado, fuera de su quicio. Y el equilibrio que establecido Dios en él se ha destruido. Y el principio de todo mal, dice Dante, es la riqueza de la iglesia. La riqueza no de los dones del Espíritu Santo, la riqueza de dinero, la riqueza que lleva a la corrupción. Y eso, según el ordenamiento divino, nunca debería haber pasado. La codicia, que es la loba, Rómulo y Remo fundan Roma, la loba, que en un sentido amplio es el afán ilegítimo por alcanzar todo el poder terrenal, aspiración que rebasa la esfera del poder establecido por Dios, es el peor vicio que lleva al mundo a la ruina. Y esto desde que la curia romana, con desenfrenada avidez, se arroga incluso el poder imperial, desde que los Habsburgo, esa corte de los germánicos, desde que los Habsburgo, olvidando sus deberes, renuncian a Italia y a Roma, la capital del mundo,
reinan el exceso, el caos por doquier. Y el fruto de los instintos desenfrenados es la guerra y el desorden. Los partidos luchan en las comunas por la hegemonía. Italia, la soberana de las naciones, se ha convertido en un burdel, en un prostíbulo. Es un barco sin timonel en la tempestad. Esto está diciendo, promediando los años 20, el señor Dante Alighieri. ¿Cuáles son los motivos de la abdicación al pontificado de Benedicto XVI, entrado el siglo XXI? Que él ya no tenía las fuerzas para dirigir el timonel de la barca de Pedro. Metáforas, si las hay, convergentes a pesar de los milenios de distancia. Y hay una posición especial en este mundo de mala vida, la que la ocupa Florencia, la ciudad natal del Dante. Y no solo porque es su ciudad natal, su odio contra el mal y su juicio condenatorio se vuelve aquí más crítico y más amargo que en ningún otro lugar, debido al amor inalterable e inalterado de su corazón, nostálgico y desdichado, y la dureza del destino que padeció allí, Dante, en Florencia. Florencia, de todas las comunas italianas, es el más claro ejemplo de lo que Dante debía de sentir como el mal por antonomasia, pues fue en ella donde por primera vez el nuevo espíritu burgués y mercantil toma conciencia de sí mismo, desplegándose con vitalidad. Se valoran y se utilizan de una manera exclusivamente política los grandes factores metafísicos del mundo político, y surge una generación de hombres fríos, cosmopolitas, conocedores del mundo, deseosos de provecho y de éxito. Surge entre ellos una nueva cultura interna, un divertimento sensible de alto grado. Florencia, fior que sempre rinovela, flor que siempre se renueva, se hace grande en esas luchas internas. De todo esto Dante no quiso saber nada. Jamás habría reconocido una política de éxito terrenal autónomo. El mundo terrenal está en manos de Dios. Y una lucha por los bienes de la vida es una extralimitación de la voluntad divina y es un desorden contrario al cristianismo. Pero la cultura de los tiempos modernos se fue haciendo cada vez más abrumadora en este sentido corrupto y degenerado en el que estaba entonces y sigue estando hoy. Todo es corrupción. Aquí es una pandemia muchísimo más extendida y muchísimo más mala que la del coronavirus. Y eso lo vio y lo previó Dante, la descomposición de estos tiempos modernos que traían solo putrefacción. Los débiles estaban sometidos a los poderosos y eran fundamentos también débiles, intelectuales, estos modernos ensayos por restablecer una comunidad humana en comparación con el orden del mundo del Dante. Y la peor señal y origen del mal en el orden político es, como lo viene reiterando el señor Auerbach, es la expansión temporal de la Santa Sede. Se pasa del césaropapismo, que estaba en el Imperio Romano, al papocesarismo, que viene en esta extralimitación, pecaminosidad de la corrupción de la curia romana. La corrupción de la iglesia. Y para Dante, la autoridad espiritual de la curia era y seguía siendo el Papa a pesar de todo eso, pero eso no le impedía que él compare a Roma con la ramera babilónica. Pero hasta el más infame de los infames sucesores de Pedro es sucesor de Pedro y por lo tanto es vicario de Cristo en la tierra y posee el poder de unir y desunir. Tienen el Nuevo, el Viejo Testamento, dice Beatriz, y el pastor de la iglesia. Esto basta a vuestra salvación. Sabiendo quién es ese papa corrupto. Pero nada queda más lejos del propósito de Dante que extender de alguna medida el ámbito de su fe a esa oposición a la curia y el pensamiento de que un ser humano cuya alma ha sido relegada al nivel más bajo del infierno, habiendo sido en la tierra un legítimo vicario de Cristo, perdiera ese carácter también
del legítimo vicario de Cristo. Y llegará el tiempo en que el orden sagrado será restablecido en la tierra, y esta es la apasionada fe que tiene Dante. Se trata de dos profecías en particular. En una de ellas habla Virgilio, y el motivo de sus palabras es la loba de la avaricia, ante la cual Dante acaba de retroceder. Esta fiera eternamente hambrienta, dice Virgilio, corromperá todavía a muchos más hasta que la mate el perro de caza, que se dice il veltro, que ha de venir il veltro, y va a salvar a la desdichada Italia y va a hacer retroceder de nuevo a la loba hasta el infierno, de donde la envidia de Satán la libró a la tierra. La otra profecía es donde habla Beatriz, y está al final de la alegoría del carro que hemos descrito más arriba. El gigante se ha marchado con el carro de la iglesia y la ramera. Beatriz pronuncia las proféticas palabras de Juan 16:16. Un poco no me veréis y otro poco me veréis. No siempre va a permanecer el águila sin herederos. Vendrá, eso es la profecía, alguien que matará a la ramera y al gigante. Pero ambas profecías, en las cuales razón virgiliana y revelación de Beatrice hablan de los futuros sucesos de la tierra. Y entonces la loba y la ramera son los símbolos de la avaricia que se ha apoderado del guía espiritual del mundo, del Papa, del papado, pero simbolizan, por lo tanto, al papado mismo. Y de muchos pasajes se desprende con claridad que la intromisión del papado en los bienes temporales es la fuente de desorden terrenal. Maledetto fiore. El florín es como decir en esa época el dólar. El florín, maldita flor, el florín, el oro florentino, se convierte en el lobo y ha hecho perder la senda correcta a la cristiandad. Y hay muchas invectivas en el poema sacro del Dante a este respecto. El águila no tiene herederos. La espada se une al cayado. El papa, el emperador se une al papa, y el orden justo ha sido violentamente destruido. Falta en la tierra el legítimo señor, y por ello la familia humana, la comunidad humana se extravía. El Salvador solo puede ser un representante del poder imperial. Ahora, la primera profecía, la virgiliana, tiene lugar a los pies de una montaña soleada, que es principio y causa de toda la alegría. La segunda se encuentra en la cima del purgatorio, que es el paraíso terrenal, con esas imágenes del jardín del Edén, el árbol de las maravillas, y remite en esta cosmología mediterránea oriental a las torres de los 7 niveles de Babel, a la montaña de los dioses, símbolo de 7 esferas planetarias, los dioses de Ezequiel y sus montañas, las 7 puertas del viaje del alma de los gnósticos, siempre el número 7 aquí, y Lucia es el anagrama de águila, y ya al comienzo había transmitido la misión de Beatriz a Virgilio, en el cual parecen unirse el símbolo de la gracia iluminante con el del orden justo del mundo. El viaje de Dante al más allá significa el camino que prepara cada alma para la purificación y el renacimiento. Ahora bien, el renacimiento futuro de toda la humanidad terrenal es lo que auguran y profetizan, aunque su profecía quede incumplida y desmentida por los hechos que sucedieron. La futura edad de oro, la edad en la que no solo el reino de los cielos, sino también el reino terrenal va a ser perfecto y sin mácula, sin arruga. La tierra actualizaría el paraíso terrenal. Ahora, en la historia de los mitos del Renacimiento, Dante es un creador que resume y renueva, porque su obra también es la gran cuenca en la que confluyen muchas corrientes. Y la estructura del orden histórico-político del mundo no está contenida en la estructura de los reinos del más allá, con la misma continuidad clara y escalonada, como es el caso de los sistemas físico y moral. Aquí, examinando la comedia con este ánimo, se le impone una imagen que está obligado a interpretar en este sentido. Se trata de la antítesis de las dos ciudades,
de la Civitas Diaboli en el infierno y la Civitas Dei en el paraíso. La ciudad amurallada de Lucifer, que se cierra al sabio poeta del orden romano del mundo, de modo que un mensaje que viene de los Dios, quizás el veltro, se tiene que abrir paso por la fuerza. Es el reino de la malicia, y la meta de la malicia es la injusticia. Pero la injusticia no es solamente un pecado contra Dios, sino también una falta contra el prójimo y una alteración de la recta vida terrenal. La ciudad de Dios es el lugar de la corrupción social. La mala voluntad ha privado a los habitantes del bien, del discernimiento justo, les ha robado la libertad. La Civitas Dei del paraíso es la tierra de la justicia, que uno la puede confrontar con la corrupción de la justicia que tenemos en Tucumán, en la Argentina y en el mundo. Porque acá se nos está hablando del rey Lucifer, que tiene un gélido aliento de odio petrificante en su centro, y una lluvia de fuego que fluye en el duro cauce de piedra, la corriente hirviente de sangre, el flegetonte, uno de los ríos del infierno, formado por las lágrimas de la humanidad perdida en el pecado. El viejo de Creta que representa la decadencia del género humano abandonado por la gracia a través de los escalones de la edad del tiempo. De nuevo, la Civitas Dei del paraíso es la tierra de la justicia. Y la meta aquí es la actualización en este orden histórico-político con el que sueña, imagina y que concibe Dante, es la actualización del orden divino universal sobre la tierra y lo conduce en la recta vida hacia la recta intelección de las cosas y hacia la felicidad, hacia esa Roma eterna. Y es el sentido utópico, teológico, escatológico de la monarquía, el tratado ese postrero de Dante Alighieri. Porque allí, en ese contexto, ambas ciudades están coronadas, por decirlo así, por la montaña del purgatorio, porque el purgatorio es el lugar de la penitencia, como un lugar de prácticas de vida comunitaria y de educación para la auténtica libertad. Ahora, volvamos al tema central, que está en el epígrafe y que está en el corazón y que está en el final de la investigación de Auerbach, el tema del daimon. El tema de ese demonio que es el ethos, y ahí viene ética, el carácter del hombre es su daimon, realizar su destino personal, no colectivo. Aquí este orden está en completa armonía con otros dos órdenes, el físico y el moral. El edificio entero, independientemente de si se lo considera desde una perspectiva física, moral o histórico-política, estructura al mismo tiempo representando en imágenes sensibles el destino del ser humano y de su alma. El destino del ser humano y de su alma. Dios y la creación, espíritu y naturaleza, se encuentran ordenados y cerrados en eterna necesidad. La libertad perfecta está realizada conforme a su ser. Nada queda abierto sino la fina brecha, pero el sino es el importante aquí, sino la fina brecha de la historia humana, el espacio de tiempo de vida terrenal en el que debe fallarse el gran y dramático veredicto, el veredicto de hacia dónde va a vivir esa alma humana singular del hombre de carne y hueso. La brecha permanece realmente abierta. O sea, también Dante, aparte de crear la lengua nacional, de crear la poesía moderna, está creando la historicidad, por cierto, milenios antes de Heidegger. Es esa fina brecha que permanece realmente abierta. El periodo de la vida del hombre es corto. En la Edad Media eran 25, 30 años, ahora pueden ser 70 años de la expectativa de vida, o 80 si quieren. Pero eso es nada respecto de los miles, millones de años del universo, por cierto, y de la historia de la humanidad en decenas de miles de años. Entonces, esa fina brecha, la vida corta, incierta, decisiva, ¿para qué? Para el destino de eternidad. Eternidad paradisíaca, infernal o de purgatorio, que es el estadio intermedio.
y se juega aquí el escenario decisivo de la realidad. Y dice Auerbach, siempre está referido a ese destino personal, a sí mismo, no borrado, sino eternamente en su personalísima individualidad. Dante, personalísima individualidad. Vendrán los movimientos revolucionarios colectivistas, vendrán todas las teorías antropológicas, evolutivas, psicoanalíticas, y en todas ellas, o en las del Oriente Extremo, con el budismo, o con nuestro poeta Jorge Luis Borges, gran admirador de Dante, o se olvidan de la persona, del personalismo individual del destino. Está amando don Borges a Spinoza, al budismo, porque son impersonales. Borges está en las antípodas de eso. Está cultivando un poema, el poema de la propia vida, que es aplicable a todos los hombres, que implica, connota, conlleva ese personalísimo destino, no sino, de su individuo como existente humano. Y la comedia es verdaderamente, y esta es la tesis de Auerbach de fondo, la comedia, el sacro poema, es verdaderamente una imagen del mundo terrenal, no del mundo celestial, del mundo terrenal. Es un poeta del mundo terrenal, porque aquí, en este mundo terrenal, queda acogida la estructura del más allá, ordenado de manera completa, auténtica y definitiva. No se oculta el caos de su transcurso. Doctrina y fantasía, historia y mito se entrelazan en la estructura, formando una textura difícil de desenmarañar. Frecuentemente un verso exige casi lo imposible en el tiempo y energía. Bueno, esta es la ley del sueño de la razón humana, sistemática y melódicamente compuesta por Dante. Y pasa al quinto capítulo, que es la representación, que nos habla de estos encuentros del mundo del más allá, donde se encuentran las almas de los seres humanos que ha conocido Dante en su itinerario, buscando siempre el lugar del destino final, ese destino personal. Y esto hace que todos los meandros y los vericuetos y las sendas perdidas y reencontradas del poema sacro lo lleven de la mano de Virgilio primero y de Beatriz después a esos viajes póstumos, postreros, de las escatologías del alma humana. Y hay aquí, en Dante, dice Auerbach, una voluntad de expresión que se remite al más allá. Este poeta del mundo terrenal solo podría haberlo hecho si se instala, aunque sea ficcionalmente, poéticamente, en el más allá. ¿Cómo puedo captar el sentido de mi vida o el sentido de cualquier vida si yo no estoy ya en el más allá que me permite hacer ese raconto? Y ha intentado ahora mostrar que las almas que se encuentran en el más allá, según Dante, tienden necesariamente a ofrecer la realidad más extrema de sí mismas. Y no relata toda la vida de sus personajes incrustados o incardinados en el poema. No analiza exhaustivamente el carácter de cada alma. Omite algo. Y el gran escritor Rabelais, ese de Gargantúa y Pantagruel, se autodenomina en el título de una de sus obras el abstracteur de la quintessence, el abstractor de la quinta esencia. Y esto es fundamental, tan o más importante que lo que un poeta dice es lo que un poeta omite. Así como Michelangelo Buonarroti decía que él sacaba el mármol y cuando terminaba de sacar, lo que quedaba era la estatua. El poeta saca y saca palabras y lo que queda es el poema. Es la quintesencia de la abstracción, de la separación. Pintar, esculpir, escribir un poema es omitir. Pintar es omitir. Algo así es lo que parece que hace Dante también. ¿Hizo algún poeta anterior a Dante algo similar a él? No, no entendían lo que era la poesía antes de Dante, porque poetizar es omitir,
no escribir y poner, es omitir. Dante hace eso. Según todas las evidencias, ningún otro poeta antes que él lo hizo, dice Auerbach. Incluso en la tragedia clásica, que todo se ha dicho, omite muchas cosas, sin embargo aspira a representar la totalidad del ser humano. Dante no deja que sucedan los acontecimientos, solo tiene un instante agraciado, el kairos, solo tiene un instante en el que todo tiene que develarse. El instante es la mónada de Leibniz, es el Aleph de Borges, el instante que encierra el todo, el instante en el que todo tiende a develarse, un instante muy especial, pues es la eternidad. Como decía ese gran pastor, obispo de Cafayate, Demetrio Jiménez, en la eternidad de cada instante. La eternidad en cada instante se juega mi eternidad, no la eternidad de mi vecino, de mi esposa, de mi hijo, de mis nietos, no. Mi eternidad se juega en cada instante. Eso lo sabe Dante. Eso lo canta Dante. Primero entre los primeros poetas. Dante penetra el carácter, el ethos esencial del personaje que va a representar en su comedia, en su poema sacro. Y está hablando no de cuerpos abstractos, de cuerpos, dicho entre comillas, angelicales. Está hablando de los cuerpos, de la carne subjetiva del hombre. Y se hace partícipe esa carne subjetiva del hombre de la eternidad. Eso reza el credo, que cree en la resurrección de la carne, no de los espíritus, de las almas platónicas, etéreas, angelicales. Y eso nos lleva al final del destino terrenal. Y hay que intentar precisar lo que Dante está omitiendo. En el más allá ya no sucede nada temporal. La historia ha llegado a su fin y su lugar lo ocupa ahora el recuerdo. A las almas ya no les volverá a suceder nada nuevo excepto el día del juicio final. En la tarde de la vida se nos examinará en el amor, dice San Juan de la Cruz. En el juicio final se van a separar los tantos y el juicio final nos dirá a cada uno personalmente cuál ha sido nuestro destino personal. Y este juicio final va a representar solo una intensificación de su estado actual. Lo van a abandonar y han abandonado el status viatoris. Todos los hombres somos viadores, todos los hombres estamos de camino. El camino es el camino hacia la mismidad, el camino hacia la interioridad, el camino hacia el castillo y la morada interior, hacia la séptima morada, que son, decimos, los grados del amor, los grados de la caridad, como hemos visto. Entonces, después del juicio final se acaba el carácter de viandante, de homo viator, el hombre esperanzado que está caminando y en cada instante del camino es el fin, el que está esperado, con ardua esperanza, ese bien que es futuro con F mayúscula. Y se termina y se terminará ese status viatoris con el juicio final. Y estamos en el status recipientis pro meritis, el estado receptivo por los méritos. Y esto es válido con restricciones insignificantes también para las almas del purgatorio. Y no hay que esperar ni temer ningún cambio, como algún cofrade ironizaba, y bueno, entonces con esa perspectiva no tenemos esperanza. Y citaba al Dante, ¿qué está puesto en el cartel del ingreso al infierno? Dejen aquí toda esperanza. Si hay infierno, ya se abandona no solo status viatoris, sino toda esperanza, porque es la esperanza de la meta, de la patria de la caridad, de la sede donde habita Dios y Dios habita en mí. Ese camino hacia el centro de mí mismo es el camino hacia Dios. Pero si yo, por méritos propios, no por un destino arbitrario y caprichoso, estoy destinado
por culposo mérito al infierno, tengo que abandonar toda esperanza, dice el Dante Alighieri. No hay que esperar ni temer ningún cambio, ningún futuro incierto les da la conciencia de la dimensión de tiempo. Lo que les sucede les va a suceder eternamente, y su perseverante situación sin historia e intemporal es el fruto de su historia en la tierra. Cielo, o paraíso un poquito más abajo del cielo, cielo como residencia de Dios, y Dios residiendo en el corazón del hombre. Infierno y purgatorio no están en un más allá de la historia, están acá, en la tierra misma, en la vida misma de cada individuo concreto están el cielo, el infierno y el purgatorio. Dios nos revela todo esto a través del juicio, que es decisivo. Se elimina la historia cambiante, queda un recuerdo que concierne necesariamente a lo esencial. Y nos queda la figura individual, la persona, una figura definitiva, una figura verdadera, la propiamente dicha que el juicio devela. Y la metamorfosis que sufrimos, padecemos o protagonizamos es la figura eterna y el prototipo sensible. Ahora, la suma del carácter de otro tiempo se transformará en un tiempo ya determinado y de un modo determinado. La montaña del purgatorio contiene algo del carácter histórico del status viatoris y está muy limitada si se la compara con la de la vida terrenal. Y de aquí vamos al recuerdo de las almas. El recuerdo de las almas nos habla de los personajes de la historia contemporánea. Dante creaba sus mitos. En la primera comedia ática griega, la de Aristófanes, para quien además tampoco era desconocido el procedimiento de transportar a los personajes terrenales a una esfera del más allá, donde se revelaban, no se daba esto que se da con Dante. En Aristófanes no hay ni rastro de la creación de lo definitivo, mítico o ideal que el poema de Dante lleva a cabo con sus personajes. Bien, nos habla en esta estructura de gestos, representaciones, Auerbach de la metamorfosis también, como la autorrealización que tiene lugar en este destino final. Y llega en la conclusión de esta representación a que la lengua es crónica y es doctrina, y el contenido de la comedia es una visión, pero lo que se divisa en ella es la verdad como figura. Y hay una precisión del lenguaje, dice Auerbach, reseñando y haciendo de esta innovación revolucionaria con la lengua que está haciendo el Dante. Pero la tarea que se ha propuesto es desmedida, es de una gran desmesura, porque está recapitulando todo el orden escolástico, todo el orden medieval, pero ya está transitando hacia la modernidad. Y vayamos hacia el capítulo 6 y la culminación de este enjundioso estudio de Auerbach. Y lleva por título La conservación y transformación de la visión dantesca de la realidad. Algo que Dante creó y que de su obra perduró en estado vivo. Porque dice, el Dante que se vino estudiando después del Dante, elogiándolo o criticándolo, eran de escasa significación para lo que Dante significa. Porque uno no puede imitar al poema sacro de Dante o criticar al sacro poema de Dante si uno tiene una dudosa, muy dudosa concepción de las ideas y doctrinas del propio Dante, dice Auerbach. Ni siquiera la historia de la fama que adquirió Dante ayuda para captar esto de la conservación y transformación de la visión dantesca de la realidad. Porque es algo que Dante creó, la creatividad, la concepción dantesca, infinita, eterna. Y es lo que de su obra perdura, a pesar de todos los elogios o invectivas que mereció. Mereció no, que recibió, perdón. Lo importante es que el territorio que había descubierto Dante permaneció conquistado.
Muchos lo transitaron, algunos lo exploraron, y pronto dejó de saberse que él había sido el primero. Nadie se daba cuenta de esto. Y este es el balance de toda esta obrita genial de Auerbach. Y dice, ese algo que permaneció vivo, ese territorio que había descubierto, es la evidencia de la realidad poética. Evidencia es el carácter visionario, lo que ve Dante y lo que nos hace ver en su poética. Y eso que Dante ve es y constituye la moderna forma europea de la mímesis. Mímesis es la obra cumbre que escribirá después, pero el núcleo de la mímesis de Auerbach está en Dante. Mímesis es la imitación, pero tiene que remar contracorriente del platonismo que ha desechado y ha expulsado a los poetas de la República por ser miméticos precisamente. Lo que está haciendo esta metafísica helenístico-cristiana, subrayo el cristiana, de Dante, es crear la mímesis poética moderna. La mímesis del acaecer, del acontecer, producido por las artes. Las artes, lo estético, el patos de la mímesis dantesca, crea no solo el romanticismo, la poética moderna, sino crea esta incardinación en una visión. El visionario Dante, el poeta Dante, el profeta Dante, a pesar de los fracasos e incumplimientos de sus profecías, ha creado algo imperecedero. Está más allá de cualquier elogio y de cualquier diatriba en contra de Dante. Pero ¿qué quiere decir evidencia de la realidad poética? Hay un gran poeta alemán que funda un círculo poético, que es el círculo de Stefan George. Stefan George era un poeta así del romanticismo tardío alemán, muy admirado también, entre otros, muchos otros, por Heidegger. Y Stefan George crea una especie de sintagma filosófico poético, hablando de sonido, movimiento y figura. Sonido, movimiento y figura es lo que Stefan George denomina a lo que convierte a Dante en el iniciador de toda la poesía moderna. Quizá no solo de la poesía, dice Auerbach, porque Dante encuentra la figura del ser humano que la conciencia europea posee y que se manifiesta también en las artes plásticas y en la historiografía. Individuum es inefable. El símbolo, la cifra, la clave del romanticismo está en eso. El individuo es lo inefable. ¿Y qué decía Aristóteles? ¿Y qué decía Platón? ¿Cómo confronto yo la idea del hombre, que es un arquetipo, con Sócrates o con Juan Pérez? ¿Y cómo confronto esa idea del hombre encarnada en Juan Pérez, en Aristóteles, con la legitimidad, necesidad y universalidad del universal? Entonces, lo que está creando Dante como continuación y también como cierta ruptura del ordo escolástico medieval de Tomás de Aquino es la figura humana que crea la poesía moderna, crea la historiografía moderna, crea la concepción política moderna también. Pero como les digo, más allá de los fracasos de la aplicación de esa cosmología en el inicio de la modernidad. Porque ciertamente Maquiavelo no es Dante, aunque Maquiavelo no se da sin Dante y se da a pesar de Dante, se podría decir. La reproducción del ser humano no en la lejana forma de una leyenda, sino la mímesis, la imitación de la naturaleza histórica. Y le siguen en esta tarea todos los artistas posteriores, forjadores del ser humano. ¿Quién sabe quién construyó las catedrales góticas o románicas? Eran obras colectivas. No le ponían la firmita abajo y decir, esta es la obra de Brunelleschi,
o esta es la obra de Michelangelo Buonarroti, o esta es la obra de Leonardo da Vinci. El individuo configurado por Dante es el que alimenta, en contra de Dante en muchos sentidos, lo que significa el arte individual y firmado, las bellas artes. Ahora, le siguen en esta tarea de imitar la naturaleza histórica todos los artistas portadores de ser posteriormente forjadores del ser humano. Y también el mito y la leyenda pasan a ser ahora historia en el sentido mencionado. Mito y leyenda pasan a ser historia. La fusión del mito con la historia. La metáfora con la historia. Mito con la historia. Y aquí está dando en Dante, y todavía no estaba escrito Ser y Tiempo, cuando se dice esto, la historicidad inmanente de la leyenda cristiana. Es que el propio Heidegger abreva consustancial y constitutivamente de San Pablo, de San Agustín, de la mística medieval. Y eso es la historicidad de la experiencia fáctica de la vida. Y eso está en Dante, la historicidad inmanente de la leyenda cristiana. Y se trata de una totalidad más íntegra, más unitaria, hecha de espíritu y de cuerpo, la que ahora, envuelta en la trama de su destino de mayúscula, no sino, debe ser representada y ofrecida. Pero se está produciendo al mismo tiempo la decadencia de la doctrina. Y la doctrina de Dante no tuvo duración. La comedia representa la unidad física, ética y política del cosmos escolástico cristiano, pero se viene destrozando. Es el otoño de la Edad Media, se vienen cayendo como las hojas del otoño esa concepción. Y hasta bien entrado el Renacimiento existe la idea de una cierta hegemonía romano-imperial, que es la que anima a Dante en su De Monarquía. Y la indignación por la corrupción de la Iglesia conduce a los grandes movimientos de la Reforma y la Contrarreforma. Pero, dice Auerbach, ni la Reforma, Lutero, Calvino y todos, Melanchthon y todos sus buenos muchachos, ni la Contrarreforma, con los jesuitas y con todo el Concilio de Trento, ninguna de esas dos tiene la dignidad, altura y profundidad que tiene el Dante. Pero la doctrina de Dante está cayendo a pedazos junto con todo el orden escolástico medieval. Nunca estos movimientos humanistas, antihumanistas, renacentistas, reformados, renacimiento, reforma, etcétera, van a tener la profundidad ni la unidad universal que tiene la cosmovisión dantesco-tomista. Y su resultado no fue la humana civilitas en su extensión ecuménica, sino que se va dando una desmembración creciente de las fuerzas formadoras de la cultura. Se está dando paulatinamente la transición del espíritu escolástico al humanista. Petrarca, el gran Petrarca, nacido apenas 40 años después que Dante, se da cuenta, uno con él, de la importancia de esta transmutación de valores. De Dante a Petrarca ha cambiado todo. Ya no tiene esa universalidad, esa eternidad del ordenamiento dantesco, Petrarca. Ahora, lo que movía a Dante, toda la actitud, la forma de vida de Dante, se le ha vuelto totalmente ajena a Petrarca. También a Boccaccio, por cierto. Petrarca ya no cree encontrar la perfección propia y la autorrealización en la mirada de lo alto, sino en el cultivo de su propio carácter, su propio ethos. Es como decirle, para decirlo, un ejemplo de tecnología de punta, desde Petrarca ya hay selfies de uno mismo, sacarse una foto a uno mismo. No está que mi destino personal está engastado, incardinado en ese orden físico, cosmológico, moral, de infierno, purgatorio y cielo, e histórico-político que hay en Dante. Aquí está surgiendo con Dante no el individualismo que aparece en Petrarca, sino el espacio histórico del ser humano como tal. Dante, doctrina y poesía están entrelazados, son inseparables. Ningún poeta ni artista posterior recurre como Dante al escatológico destino final
para hallar la unidad de la figura humana. Al parecer, una sola facultad intuitiva bastó para conciliar en un todo la observación interior y exterior. El destino individual, se ha dicho una y mil veces aquí con Auerbach, no se puede descuidar. En él se manifiesta la coherencia del mundo. En él se decide su destino. Y esto está ofrecido por el cristianismo y la historia de Cristo, frente a la obnubilación del sentido histórico producido en la temprana Edad Media. La concepción del destino humano. En el destino individual, la mímesis moderna se encontró con el ser humano. Lo elevó de la irrealidad llana de una lejanía solo construida o solo soñada y lo coloca en el espacio histórico que es su vivienda real. Y el contenido de realidad y el historicismo inmanente implícitos en el destino final de la comedia refluyen en la historia propiamente dicha y la llenan con la sangre de auténtica verdad. Quedaba demostrado que en el destino final estaba contenido el material de vida terrenal concreta y que el acontecimiento, el Ereignis, el acontecimiento en su unicidad auténtica, concreta, completa, se volvía importante en el juicio de Dios. Y terminemos entonces esto que estamos viendo aquí. Hay indómitos espíritus vitales dentro de este marco escatológico dantesco. En Petrarca y Boccaccio, el espacio histórico se convierte en una forma completamente terrenal y autónoma. Este secularismo o esta secularización que va deviniendo secularismo. Y a partir de aquí se derrama por Europa la corriente fecunda de la evidencia histórico-sensible, aparentemente ajena a su origen escatológico, y no obstante unida a ella en secreto por el sólido entrelazamiento del ser humano con su destino histórico concreto. Qué interesante esto. Toda teología es escatológica y toda filosofía es argeológica. Y todo el decurso de la vida humana concreta del hombre de carne y hueso va entre la cuna y la tumba, entre el arjé y el eschatón. Sin escatología, ¿qué es lo que hay? Esa hipostatización o esa proyección hacia un futuro absoluto de algo que no lo es, que no es absoluto y que no es eschatón propiamente tal. Si yo sueño con tomar el cielo por asalto y decir que el futuro es el dominio del superhombre, o decir que el futuro es la sociedad comunista, la sociedad sin clases, estoy radicalizando inmanentemente la escatología. Eso es el descalabro que comienza con el olvido de la escatología en el sentido trascendente y cristiano, que culminan en Dante. Y de ahí en más, todo es decadencia. Todo es decadencia para las múltiples escatologías secularizadas, que son las ideologías, son los inmanentismos, son los neopaganismos, sean los Heidegger, los Marx, los Freud, los Nietzsche, etc. Todos ellos son apóstatas de la escatología cristiana. Y el último, escatológico y argeológico, humanístico cristiano, se llama Dante Alighieri. Y esto incide, por cierto, concluyamos aquí, con una nueva, renovada, revolucionaria forma de hacer poesía, que sin duda ocupa la posición más relevante, dice Auerbach, en la Europa moderna, impregnando a todas las demás. La autocreación lírica fundada por esos inmediatamente posteriores, cronológicamente, a Dante como Petrarca, solo son posibles gracias al descubrimiento del espacio histórico que ha hecho Dante. Y Dante está a hombros de gigantes que vienen antes de él, como Tomás de Aquino, entre otros, muchos otros, también los neoplatónicos, por cierto. Solo en él se pueden desarrollar los estratos del sentimiento y los impulsos, toda la unicidad y vivacidad de la persona empírica, el individuo que podía pasar a ser ahora en su vida interior objeto de imitación. A partir de entonces, la verdadera mímesis sufrió un enriquecimiento descomunal y graves peligros, dice Auerbach. Y sus últimas líneas las dedica a esto. La exposición no es tarea de este libro, que se ha esforzado por comprender la obra de Dante en su unidad a partir
del asunto que trata con el convencimiento de que solo tomando como base el espíritu de este asunto se puede reproducir su manifestación histórica de manera que del hecho el decir no sea diverso. Bien, no sé si hay preguntas o comentarios. Yo doy con esto, obviamente, provisoriamente, cerrado, por lo menos en el curso 2020, a lo del Dante. Y en la clase que viene, del miércoles, voy a dar una clase de engarce, de eslabón entre Dante y Cusa, que se va a empezar a exponer la semana subsiguiente, Nicolás de Cusa. Pero el miércoles voy a dar Meister Eckhart, una clase de Meister Eckhart que va a preludiar o va a ser de antecedente a las 12, 13, 14 clases que he dado de Meister Eckhart en otro ámbito, pero pensando en Metafísica 2020. Así que después que yo haga la clase esa, me harán las preguntas. En el interín ustedes van a recibir todas las clases de Meister Eckhart, que si no todas, en un 70-80% las tienen que leer sí o sí para dar por dada Meister Eckhart en función del tiempo. Así le dedicamos lo que queda de este mes a Nicolás de Cusa, del mes de noviembre, digamos. Y después, sin ninguna obligación para ustedes, porque todo esto está fuera de la obligación académico-calendaria regular, en forma extraordinaria yo voy a seguir dando, porque mi idea y mi ideal es poner también al final, omitiendo el importantísimo Marsilio de Ficina, dar Pico de la Mirándola. Y con eso completarán ustedes, tendrán que ustedes atender a la redacción, si quieren promocionar, de una monografía en el que pongan en juego dos de esos cuatro autores, Dante, Eckhart, Cusa y Pico de la Mirándola, para la metafísica helenístico-cristiana. Esa es la expresión de deseo, anhelo, y bueno, ya está charlado. Yo voy a dar estas clases que les he dicho, dos que vienen, la del miércoles y la del lunes, y el miércoles subsiguiente empezará el profesor Fabián Vera con 2 o 3 clases de Nicolás de Cusa, y yo completaré con 1, 2, veremos cuántas de Cusa, para terminar con Cusa y después abrir el compás conclusivo con Pico de la Mirándola. No sé si hay preguntas o comentarios. Profesor, esto que plantea Auerbach y que usted ha reconstruido respecto de la invención de la figura humana y toda la tematización que ha presentado respecto de la historicidad, pregunto, ¿no tiene un antecedente en San Agustín? O sea, esa es una pregunta. La otra pregunta es si Auerbach establece esa relación de manera explícita y se lo despliega en el capítulo. A la segunda no, y a la primera sí, de tus preguntas. ¿Por qué a la segunda no? La distancia entre Agustín y Dante está dada por la figura de Santo Tomás. Y efectivamente, a la primera pregunta es sí, porque no hay reflexión de la historia y de la historicidad sin los antecedentes de dos libros cumbre. Dos, por decir una cifra así didáctica, son mucho más de dos. Confesiones, que es la inauguración de un género literario confesional, que es la historicidad individual. Y Ciudad de Dios, Civitas Dei, que es la historicidad de un pueblo, del pueblo de Dios. Ahora, ¿qué ha pasado entre Agustín y Tomás de Aquino? Ya pasó el feudalismo, han pasado 1000 años, y en esos 1000 años, lo dice sí el propio Auerbach, ha entrado la historicidad en el plano de lo legendario. Lo legendario que no significa la historicidad, significaría la mitología, si se quiere. O sea, las concepciones teológico-históricas
que procediendo de San Agustín, que tiene bastante de legendario y mitológico, porque la periodización histórica tiene que ver con los días de la creación y todas esas cuestiones, cuando se va constituyendo la epistemología teológica y llegamos a Tomás de Aquino, y ya estamos en el siglo XIII, ante la exigencia de la epistemología teológica, se disuelve lo legendario de lo histórico. Entonces, ¿por qué lo segundo no? Porque a él no le hace falta, a Auerbach, mostrar, porque lo muestra también a troche y moche así al paso, que él conoce, admira profundamente a San Agustín. Sí, hay referencias en ese sentido, a ese respecto. Pero la cuestión que ingresa con Tomás de Aquino y ese estatuir epistemológico de la teología es si puede haber una ciencia de la salvación. Todo en la fe es un rayo oscuro y misterioso, esa noche oscura de la que hablará San Juan de la Cruz. Pero ese rayo oscuro y de tinieblas, que es la fe, implica una apertura a la dimensión del misterio de la salvación, del mysterium salutis. Entonces, estamos desde que al comienzo de la historia está el crimen, el pecado original. Al comienzo de la historia está el mysterium iniquitatis, el misterio de la iniquidad. Y al final de la historia está el mysterium salutis. Y entre el mysterium iniquitatis y el mysterium salutis está le mystère ontologique, el misterio ontológico. Entonces, el papel que le da Tomás sobre y contra Agustín a la cuestión de la metafísica y de la ontología de tipo aristotélico hace que la problemática de la historicidad quede relegada en Tomás respecto de San Agustín porque queda exaltada la dimensión ontológica también de la historicidad. Hay un autor alemán de Tübingen que se llama Max Seckler, y Max Seckler escribe un libro, La salvación y la historia, sobre la concepción de la historia en Santo Tomás de Aquino, y muestra todas estas idas y venidas de Santo Tomás. Entonces, repitiendo tus preguntas, a la primera, ¿qué pasa con San Agustín? Si inaugura o no inaugura esto que está haciendo Dante. Sí, inaugura todo lo que viene después, pero la de San Agustín es una teología de la historia, y esa teología de la historia ha pasado por el proceso de laicización y secularización que en la Edad Media, en la Baja Edad Media, va a constituirse epistemológicamente de la mano de Aristóteles. Entonces, se disuelve ese ropaje mitológico del Génesis al Apocalipsis de la teología de la historia. Y en el siglo XVIII, cuando Voltaire crea el término filosofía de la historia, ya ese proceso de secularismo, no solo de secularización de la historia, convierte a la historia en una especie de gnosis, que es la gnosis hegeliana de la historia. La salvación viene por el despliegue de la idea, el despliegue de la historia, el despliegue dialéctico de la idea en Hegel. Por supuesto, eso está en las antípodas, no solo de San Agustín, sino también de Santo Tomás de Aquino. Pero esa secularización y secularismo reencontrará en el neopagano Heidegger, que se apoya en el neopagano Nietzsche, esas consideraciones intempestivas respecto de la historia. ¿Qué significa la historia? Entonces, hacer cuentas y hacer balances y pagar las facturas de esos procesos significa mostrarnos, como hace Hans Blumenberg, que la filosofía de la historia es una especie de forma de la gnosis, y la gnosis es una herejía del cristianismo. Y la presunta superación por la filosofía de la historia de la gnosis ha fracasado, dice Blumenberg. Entonces estamos, obviamente, en situaciones muy contrapuestas. Contemporáneo a Blumenberg y alemán él, tiene una posición diametralmente opuesta y para mí mejor y más verdadera, filosóficamente mejor y más verdadera, en Joseph Pieper, en el libro Esperanza e Historia, en el libro El fin de los tiempos, que es
la asunción filosófica post-kantiana de la escatología, del apocalipsis, de la revelación, de las profecías. Sin profecías no hay historia, nos está diciendo ahí. Entonces, tu segunda pregunta es mucho más compleja de responder porque implica meterse en esos meandros de discusiones, cuestiones disputandas sobre qué significa la historia hoy. Para algunos significa el intento de escabullirnos del absolutismo de la realidad, porque todo lo que dice el mito, la metafísica, la poesía, el arte, son fake news. Fake news son falsas noticias desde el punto de vista que la realidad desnuda y la verdad desnuda es que estamos inmersos en un proceso cósmico que tiene 30.000 millones de años, para los cuales los 70, 80, 90, 100 años míseros que tiene una vida humana son nada. Y el proceso cósmico, dice Bloomberg, no tiene propósito, no tiene valor, no tiene sentido. Entonces, ¿qué se dedican a hacer filosofía de la historia? Aunque él tiene una mirada relativamente misericordiosa en otro sentido, pero no significa nada, es un equívoco la filosofía de la historia. Por supuesto, no es la posición que tiene Piper. Y si quieren una que no es cristiana, no es la posición que tiene el judío marxista Ernst Bloch en El Principio Esperanza, y muchos otros, que siendo marxistas, ateos, tienen una escatología privada para adaptar a su ideología, a sus ideologías. Son diferentes. La Escuela de Frankfurt tiene la suya, la teología de la liberación tiene dos caras, una marxistoide que tiene la suya y otra del pueblo de Dios que tiene la suya, que es distinta. Rosenzweig y Levinas tienen las suyas, Michel Henry tiene las suyas. O sea, yo puedo hacer muchas cosas con la escatología, menos ignorarla. Y menos ignorarla por la incidencia que tiene sobre la cuestión filosófica. Yo, haciendo escatología, estoy sacando los pies del plato de la filosofía. Pero sin hacer escatología en mi filosofía, estoy sacando los pies del plato de cualquier sentido. Y lo que reina, y puede reinar, Blumenberg Dixit, es el absurdo, es la frialdad, es la insignificancia de mi destino personal respecto de el tiempo cósmico. ¿Qué es el tiempo histórico de la vida de un hombre o de un pueblo? Nada. Frente a 30.000 millones de años. Nada. Insignificante. No tiene valor. No tiene propósito. No tiene sentido. Un absurdo. Desde la nada a la nada. De ahí venimos y ahí vamos. Y no es la letra de tango eso. No sé si eso contesta a tus preguntas. Sí, sí, profesor. Muchas gracias. Bueno, de nada. Nos vemos.